¿Qué tal? Buenos días. El de China y Taiwán es uno de esos conflictos larvados que amenazan con explotar en cualquier momento. Mientras tanto, ambos países recuerdan de vez en cuando que están preparados para un enfrentamiento armado en la zona. La visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos ha sido esta vez el motivo para una demostración de fuerza de China con unas maniobras en las que apunta directamente a objetivos taiwaneses. Un simulacro inquietante en una zona cada vez más tensionada. Por su parte, Taiwán no se amilana y muestra su capacidad de defensa ante un posible ataque que dan por seguro, tarde o temprano. Por ahora, el amago se traduce, según el Ministerio de Defensa de Taiwán, en 71 aviones de combate chinos y 9 barcos de guerra que se han aproximado a su país. China considera a Taiwán una parte de su territorio, pese a la escisión que se produjo en los años 40 tras la guerra civil en aquel país. Por cierto, que oficialmente China ya no es el país más poblado del mundo. En la pole position el número de habitantes le sustituye India, con las consecuencias socioeconómicas que ello conlleva. ¿Es bueno o malo tener una población desmesurada? Por un lado, proporciona un empuje económico importantísimo y un gran consumo interno, con una población muy joven, pero exige también planificar servicios públicos acorde con este crecimiento, educación o infraestructuras sanitarias. Y lo cierto es que buena parte de la población india está aún lejos de acceder a estos servicios mínimos. Pero no muy lejos de allí encontramos el caso contrario, el de un país que envejece demasiado y donde los nacimientos han caído drásticamente. Hablamos de Japón, donde la caída demográfica es un problema de Estado, a efectos de consumo y de reposición de trabajadores cualificados. Las infraestructuras se orientan también hacia la atención a la tercera edad, pero ni siquiera en ese punto hay suficiente mano de obra, por lo que hay que importarla, por ejemplo, desde Indonesia. Hoy les vamos a mostrar este escenario al que parece que en Europa vamos abocados dentro de unos años. Y acabamos de conocer una noticia de última hora. Ha fallecido el escritor y filósofo Fernando Sánchez Dragó, que escribió más de 40 libros, principalmente ensayos y novelas. Según su familia, ha fallecido de un infarto en su casa de Soria. Como decimos, es una noticia, este es el tuit de la agencia EFE, que acaba de anunciarlo prácticamente hace un instante, la muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó. Ucrania asegura haber repelido en las últimas horas cerca de 60 ataques rusos en el frente este del país. El ejército de Putin sigue tratando de hacerse con el control de las ciudades de Bakhmut y Avdiivka a pesar de las bajas colosales que, según Kiev, están sufriendo cada día. La celebración del Domingo de Ramos Ortodoxo ha estado marcado precisamente por varios ataques aéreos rusos, uno de ellos contra un edificio residencial en Zaporilla, que ha acabado con la vida de un padre y su hija de 11 años. La madre resultó gravemente herida. El presidente Zelensky aseguraba en su discurso del domingo de Pascua que cada vez está más cerca lo que ha llamado la derrota del mal. Entre tanto dolor, este domingo asistíamos a un feliz regreso, el de varios niños ucranianos que fueron forzosamente trasladados a Rusia al comienzo de la invasión. Abrazan a sus hijos tras muchos meses de angustia. Es el final feliz a una larga operación que ha logrado traer de vuelta a Ucrania a más de 30 niños que fueron deportados a Rusia desde el inicio de la invasión. Estamos muy felices, volvimos a casa, hemos visto a nuestra madre por primera vez en medio año, cuenta Dasha. Reencuentros hechos realidad gracias al largo viaje de sus madres. Viajamos a través de Polonia, Bielorrusia, luego Moscú y Crimea, asegura la madre de estas gemelas. Regresan con el recuerdo de haber vivido toda una pesadilla. Nos hacían ponernos de pie cuando sonaba el himno ruso, recuerda Yura.
Todos los días nos decían que nuestros padres nos rechazaron y que no nos querían. Nos trataban como animales. Estábamos encerrados en un edificio separado, asegura Vitaly. El fundador de Safe Ucrania, la ONG que ha hecho posible el reencuentro, cuenta cómo varios niños cambiaron de ubicación hasta 5 veces en 5 meses de un campamento a otro. Afirma que algunos hasta vivían con ratas y cucarachas. Mykola Kuleva asegura que ya está en marcha una quinta operación para traer de vuelta a más niños. El gobierno ucraniano acusa a Rusia de deportar ilegalmente a 19.500 menores desde que Moscú invadió Ucrania en febrero del año pasado. Acusaciones que respalda la Corte Penal Internacional, quien dictaba a mediados de marzo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por este motivo. Bueno, otro país cercano a este lugar es Georgia, donde se está replicando poco a poco el escenario que se dio en Ucrania hace unos años y que ha derivado en esta situación. Una población cada vez más proclive a Occidente frente a la presión rusa por mantener el país en su órbita de influencia. Ayer centenares de georgianos salieron a la calle para manifestarse a favor de una política de acercamiento a Occidente. Por eso, esas banderas de la Unión Europea y de Estados Unidos. La protesta fue organizada por el partido opositor, llevó el lema de Juntos por Europa. Los manifestantes, que acusan a su gobierno de ser un títere de Moscú, pidieron la liberación de un antiguo presidente georgiano en prisión acusado de abuso de poder, aunque ellos consideran que está en la cárcel por su tendencia europeísta. En esta ocasión no se produjeron incidentes en la marcha. Israel vuelve a vivir duros enfrentamientos entre israelíes y palestinos. La familia de 2 hermanas israelíes de 20 y 15 años, muertas en un ataque en Cisjordania, las lloraba hace unas horas en su funeral. Las 2 jóvenes, que también tenían nacionalidad británica, viajaban en su coche cuando presuntamente un pistolero palestino las atacó. El autor de los hechos sigue sin ser localizado. La madre de las jóvenes también resultó herida, permanece en coma. Ellas son 2 víctimas más de la nueva ola de violencia que sacude la región. Es el Muro de las Lamentaciones, donde miles de fieles judíos rezaron durante la festividad de la Pascua. La jornada terminó tranquila después de varios días de tensión. Una nueva escalada bélica que se vuelve especialmente virulenta cuando coincide la Pascua con la celebración del Ramadán. Así lo vive este residente uruguayo en Israel. Común que en estas fechas de festividades judías, cristianas y musulmanas se vivan episodios de violencia. La tensión entre Palestina e Israel ha vuelto a estallar. La policía israelí asaltó una mezquita en Jerusalén. El conflicto venía cocinándose lentamente desde hace días cuando varios fieles se atrincheraron ante el rumor de que un israelí planeaba sacrificar un animal en el interior del templo musulmán. Personas de ciudades limítrofes al Líbano, a Siria, a Gaza, territorios desde donde se lanzaron misiles hacia Israel, lo están viviendo con mucho estrés, incertidumbre y quizás hasta con miedo de salir de sus casas. La tensión va más allá de lo religioso. En la escalada bélica han entrado en juego los sirios, fuego cruzado con cohetes y misiles en una zona, los Altos del Golán, que originariamente era Siria hasta que fue ocupada por Israel a finales de la década de los 60. Al menos 2 personas han muerto, 9 continúan desaparecidas tras el derrumbe de 2 edificios residenciales en Marsella, en el sur de Francia. La causa del hundimiento fue una fuerte explosión y el incendio que se desató inmediatamente ha complicado mucho los trabajos de rescate. 5 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones graves, pero sus vidas no corren peligro. Casi 200 vecinos de los edificios colindantes han sido evacuados por el riesgo de desplome de sus viviendas. Los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona para buscar supervivientes bajo los escombros. Una situación, un accidente que coincide con este otro siniestro en Hamburgo, donde un incendio en unos almacenes ha provocado una gran nube tóxica. Policía y bomberos han evacuado ya a 140 residentes por esa densa nube de humo negro. Las autoridades han declarado el estado de peligro extremo por los gases y componentes químicos que desprende ese incendio en esta ciudad alemana. El tráfico ferroviario incluso se ha visto afectado por la humareda. Las autoridades han hecho un llamamiento a la población para que cierren puertas y ventanas en sus casas. Hay unos 200 efectivos trabajando en la extinción del incendio.
Bueno, volvemos a nuestro país, donde este lunes es un poco más lunes por la finalización de la Semana Santa y la vuelta al trabajo y a la rutina. Ayer los puertos y aeropuertos de nuestro país, junto a las carreteras prácticamente de todas las ciudades, vivieron una jornada intensa con millones de desplazamientos. Solo aquí en Canarias, durante esta semana, se han superado las 13.000 operaciones aéreas. Son cifras que superan los registros incluso del año 2019, antes de la pandemia. Y claro, también los que han tenido unas largas vacaciones pues tienen que recuperar hábitos como el del sueño. Dormir para muchos es un placer, pero cada vez más personas entienden que cuanto más dormimos, menos vivimos. Seguramente porque en la sociedad ha calado la idea de que dormir es tiempo perdido. Los médicos afirman que hay personas que pueden dormir pocas horas, pero para la mayoría esto puede suponer problemas de salud y mermar nuestras capacidades físicas y cognitivas. La fisióloga e investigadora en cronobiología, María Ángeles Bonmati, ha publicado el libro Que nada te quite el sueño, una defensa acérrima del buen dormir. Bueno, pues hablamos con esta investigadora postdoctoral de Síveres de la Universidad Carlos III, María Ángeles Bonmatí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo la verdad es que siempre oí que Leonardo da Vinci solo necesitaba dormir 1 o 2 horas y la verdad es que me daba cierta envidia, ¿no? Sí, bueno, hoy seguimos viéndolo en el mundo actual, ¿no? Como hay líderes de estos emprendedores y demás que presumen de dormir muy pocas horas al día, pero realmente no lo debemos tomar como un ejemplo. En promedio, lo que se calcula que necesitamos los adultos es en torno a unos 7-8 horas. Sí que es verdad que hay personas que tienen suficiente con menos y bueno, pues van bien, funcionan bien con menos incluso de 6 horas de sueño al día, bueno, pues bien. Y hay, por el contrario, otras personas que necesitan dormir más de esas 7-8 horas de promedio. Y en cualquier caso, bueno, pues es importante dedicarle al sueño el tiempo que cada uno necesite y no tomar como ejemplo pues esos casos, ¿no? de alta productividad que relacionan dormir poco con una mayor productividad, etcétera. Ese mito hay que desterrarlo, lo que decías al principio, ¿no? De que cuanto más dormimos, menos vivimos, es totalmente erróneo. De hecho, dormir poco se relaciona con una menor esperanza de vida. O sea que dormir poco es un problema de salud. Exactamente, sí, es un problema de salud pública. Ya no solo por los problemas de sueño de origen, digamos, primario que uno puede tener por cuestiones de salud, sino también porque, digamos que socialmente ya, bueno, la percepción que se tiene del sueño como un proceso improductivo y demás, ya hace que se le dé poco valor al sueño. Luego, además, pues el ambiente de estrés, bueno, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? El estrés al que muchas personas viven sometidas, pues es uno de los factores de riesgo para desarrollar insomnio. Esa rumiación, ¿no? Ese darle vueltas de manera recurrente a una preocupación cuando estamos en la cama también es un factor de riesgo para el insomnio. Y luego, bueno, pues factores como el horario del prime time de televisión, que nos deja muy poquitas horas para dedicar al sueño realmente. Y bueno, pues luego pues el ruido al que muchas personas están sometidas en las ciudades, etcétera. Digamos que el sueño es un proceso fisiológico al que se le empieza a dar valor ahora, pero está muy poco, en general, muy poco valorado y bueno, es un proceso fisiológico fundamental para la vida. Claro, le iba a preguntar, atendiendo al título de su libro, ¿qué nos quita el sueño? Pero por lo que me ha comentado, me parece que no son solo las preocupaciones, no es el único problema, ¿no? Exacto, las preocupaciones nos quitan el sueño, por supuesto, pero también, bueno, el estilo de vida que llevamos. Hemos perdido un poco el contraste entre el día y la noche. Nosotros somos animales diurnos, estamos preparados para llevar a cabo nuestra actividad durante el día y descansar, dormir durante la noche. Y eso se rige por el ciclo de luz y oscuridad y por ese contraste entre el día y la noche que a menudo hemos perdido. Las noches están sobreiluminadas y, sin embargo, pasamos el día mayoritariamente en interiores con muy poca iluminación y, sobre todo, no recibimos apenas luz natural. Luego también hemos desplazado los hábitos hacia la noche, cenamos muy tarde, sobre todo en España, pues hay personas que están cenando a las 11, incluso más tarde de las 11 de la noche, y eso hace también que la calidad del sueño sea peor. La digestión de los alimentos no se lleva muy bien con el sueño nocturno.
Luego, pues hábitos como el consumo de café, de alcohol, de otras sustancias, el ruido, como decíamos, muy importante. El haber colonizado de alguna forma la noche también ha hecho que haya mucho ruido nocturno, que a menudo está impidiendo conciliar el sueño a muchos ciudadanos. Claro, María Sí. Ángeles, es que me la deja usted votando, porque claro, acabamos de tener el debate del cambio de hora hace apenas una semana o dos. Retrasar la llegada de la noche, como acabamos de hacer ahora con este cambio de horario, y amanecer pues ya en el trabajo, es decir, levantarnos de noche, por lo que veo es malo para el sueño y malo para la salud también. Pues efectivamente al sueño no le beneficia el cambio de hora. El cambio de hora que se produce a finales de marzo, hay que tener en cuenta que este es el verdadero cambio de hora, porque es el que, digamos, que impone el horario de supuesto ahorro energético. Este horario que llamamos comúnmente de verano se adoptó porque en principio se pensaba que iba a suponer un ahorro energético. Ahora ya sabemos que no es así, ya hay datos suficientes que nos dicen que no hay tal ahorro energético. Sin embargo, sí que estamos retrasando el momento de iniciar el sueño. Digamos que, como muy bien decías, la noche se retrasa. Sin embargo, la hora a la que suena el despertador no se retrasa. Ya. Estamos, digamos que, acortando la noche y sí que es cierto que además ese potencial sincronizador que nos da la luz del amanecer, que cuando vamos al trabajo y recibimos esa luz ya del sol, bueno, pues ya fuera, ¿no? Ya recibiendo la luz solar, pues ahora con este cambio también se retrasa ese sincronizador que es la luz matutina. Bueno, pues María Así Ángeles que tenía razón Calderón al final, la vida es sueño. La vida es sueño, sí, hay que grabárselo a fuego y defenderlo y cuidarlo, sí. María Ángeles Bonmatí, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, vamos a hablar de superpoblación, porque con 1.420 millones de habitantes, India se ha convertido en el país más poblado del mundo, superando a China, que ha sido hasta ahora el país con más habitantes del mundo durante casi 100 años. Según diferentes estudios demográficos, India tiene entre 5 y 7 millones más de habitantes ya que China, una diferencia que según las previsiones va a ir aumentando en los próximos años. En 12 años, la población india ha aumentado en 210 millones de personas, una cifra que, por ejemplo, es igual a la de los habitantes de Brasil. Este crecimiento demográfico hindú se refleja sobre todo en el aumento de la población joven, con la mitad de los habitantes menores de 30 años. La población urbana también ha crecido de forma considerable, con 5 ciudades de más de 10 millones de habitantes, conocidas como megaciudades. 2 de ellas con más de 20 millones, Delhi y Bombay, y se prevé que en breve el número de megaciudades aumente a 7. Sin embargo, este crecimiento de la población se ha producido a pesar de que el aumento demográfico de India ha registrado un frenazo en las últimas décadas, debido a las políticas gubernamentales de planificación familiar voluntaria, la escolarización femenina y la incorporación de la mujer al mercado laboral. La tasa de natalidad es de 2 hijos por mujer, por debajo de la tasa de reemplazo, la que garantiza la renovación de la población y su supervivencia, que es de 2,1 hijos por mujer, una tasa que, por ejemplo, en España no se alcanza desde 1980. Aun con estas medidas, las previsiones indican que India seguirá siendo el país más poblado del mundo durante los próximos años, y según la ONU, podría pasar de los 1.420 millones actuales a los 1.690 millones de personas en 2050, 270 millones más de habitantes en menos de 30 años. Bueno, para que se hagan una idea de la cantidad de gente que vive en la India, hemos rescatado un mapa de la página web shataka.com, obra de visualcapitalist.com, y en el que vamos a ver la población de la India comparada con la de otros países. Es decir, cuántos países del mundo caben en la India en cuanto a la población equivalente. Miren, vemos por ejemplo que España está tan poblada como este estado de aquí, Odisha. Solo en este estado se concentra todos los habitantes de nuestro país. Al norte, el estado de Uttar Pradesh tiene tanta población como otro gigante demográfico mundial, Brasil, junto a Ecuador. Toda su población, y son más de 250 millones de habitantes, cabrían en este punto. Aquí, por ejemplo, estaría toda la población de Ucrania y Polonia junto. En este estado al sur se encontraría toda la población de Alemania, y así suma y sigue todo el norte de la India
tiene una concentración, una de las mayores concentraciones de población de todo el mundo. Pero miren, si crecer descontroladamente no es recomendable, quedarse corto tampoco. Europa camina hacia un escenario en el que Japón está inmerso desde hace tiempo. Apenas nacen niños. El otro día veíamos cómo las escuelas se vaciaban por esta razón. Hoy nos fijamos en la falta de mano de obra, por ejemplo, para cuidar a los mayores japoneses. Japón tiene prácticamente que importar estos trabajadores de Indonesia. Esta joven indonesia se forma como auxiliar de geriatría, una de las profesiones, viendo el desplome de la natalidad en Japón, más demandadas y que más salidas se estima tengan las próximas décadas. Ella es una de las miles de jóvenes en su país que buscan una oportunidad laboral en Japón, donde actualmente hay alrededor de 340.000 puestos vacantes. Para la directora de este centro de formación, los japoneses temen que la tasa de natalidad no aumente en las próximas décadas y en cambio en Indonesia hay cerca de 3 millones de nacimientos al año. Además, se calcula que para 2050 cerca del 40% de la población en el país nipón tenga más de 65 años y serán ellos los que ocupen muchos de estos centros ahora vacíos por falta de niños. Bueno, no es el único problema al que se enfrenta Japón, ¿eh? Su población, como casi todo el mundo, hace esfuerzos para reducir gastos en medio del alza del precio de los productos que ha aumentado el costo de la vida. En Japón se calcula que casi 15.000 productos han subido de precio al menos un 2,6% y se espera que otros 5.000 suban durante este mes. Tanta subida ha afectado al sector servicios y la población trata de reducir gastos, por ejemplo, dejando de acudir al zoo o a los acuarios para paliar ese descenso de visitantes. Ya han anunciado que van a subir el precio de las entradas. De la crisis no se salva a nadie y vemos ejemplos también en plena Europa. En el Reino Unido, la fruta que ayudó a dar su nombre al jardín de Inglaterra ya no da tanto dinero como antes. Estamos hablando de la manzana, un cultivo que parece que ya no es rentable para los agricultores ingleses, que ven más pérdidas que ganancias en su cosecha. Fue la perdición de Adán y Eva y ahora parece serlo también de Inglaterra. Los cultivos de manzana han dejado de ofrecer rentabilidad a los agricultores. Jane Smith es un granjero que lleva toda su vida dedicado a la cosecha de manzanas. Sin embargo, ahora no le queda otra alternativa que derribar sus huertos. Realmente no creo que tenga otra opción. Ojalá encontrar una manera de hacerlo rentable, pero la cantidad que producimos no genera dinero. La producción de fruta de Gran Bretaña ha estado en declive desde el 2015, disminuyendo un 12% en 2021 con respecto al año anterior. Lo que nos pagan ahora es mucho menos de lo que nos pagaban hace 15 años. No hay lealtad para los minoristas. Sumado al Brexit o al aumento de los costos por mano de obra, ha ocasionado que muchos agricultores dejaran sus tierras. Todo esto lleva a que Gran Bretaña dependa más de las importaciones y sea por lo tanto vulnerable a la crisis de oferta. Vamos hasta el continente americano. Los restos de los 7 ciudadanos salvadoreños que murieron durante el incendio ocurrido en el centro del Instituto Nacional de Migración en México llegaron ayer a su país para ser entregados a sus familiares. Los féretros llegaron en caravana vía terrestre desde Ciudad Juárez. La viceministra de El Salvador, Adriana Mira, ha afirmado que el consulado ha tenido comunicación con las autoridades mexicanas para exigir una investigación y determinar la responsabilidad de los hechos. Las autoridades del país consideran que lo ocurrido fue un crimen de Estado y, al igual que los familiares de las víctimas, piden justicia. Tantísima gente que está dolida, de tantos que mueren en el camino, no solo él, son bastantes madres que están sufriendo por sus hijos, por sus esposas, sus hijos que quedan, ¿verdad? Lamentablemente van buscando la mejor vida. Miles de personas siguen tratando de llegar a diario a Estados Unidos y también de alcanzar la Unión Europea atravesando el Mediterráneo, en un viaje aún si cabe más peligroso. Estas imágenes fueron grabadas ayer entre Grecia y Malta y nos muestran a un barco que pidió ayuda, salvamento. A bordo iban 400 personas.
Una ONG alemana ha denunciado que Malta dio orden a los mercantes cercanos de no rescatarles. Por el momento no hay reacción del gobierno maltés a esa acusación. La ONG cuenta que el barco va a la deriva y que el capitán incluso ha abandonado la nave. Bueno, es en el Mediterráneo, aquí en las islas, 160 personas fueron rescatadas cuando intentaban llegar. En total, 4 embarcaciones, 2 a Gran Canaria, otras 2 a Lanzarote. A esas personas habría que añadir otras 220 que llegaron a la península y a Baleares durante este fin de semana. Bueno, y dentro de un momento vamos a volver con más temas que les interesan. Una pausa, no tardamos. Once y 32 minutos de la mañana, continuamos en Atlántico Noticias con una pregunta. ¿Qué les parecería vivir en Taiwán y descubrir que China tiene estos planes para su país? Van a ver enseguida el gráfico precisamente que ha difundido el gobierno chino sobre las maniobras en las que planean, bueno, qué ocurriría en una invasión a Taiwán, una invasión que prácticamente todos los taiwaneses creen que ocurrirá tarde o temprano. Da que pensar, ¿eh? China ha difundido esa recreación con misiles disparados desde tierra, mar y aire, que por el momento no pasa del terreno teórico, pero en la práctica China tenía prevista para esta semana otra nueva oleada de maniobras militares cerca de Taiwán, desplegando un portaaviones, varios buques y decenas de aeronaves de combate. Otro simulacro que vuelve a tensionar las relaciones entre vecinos. Recordemos que China considera que Taiwán es una parte de su territorio, mientras Taiwán se ha considerado a sí mismo como un territorio independiente. Pero ¿cuál es el origen de esta disputa territorial? Vamos a fijarnos en esta zona del mundo. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, ¿qué es lo que separa a China y a Taiwán geográficamente? Sí, voy a recurrir efectivamente al recurso geográfico que son, bueno, de media dicen que 180 kilómetros, en distancia la menor es 130 kilómetros, o sea que la distancia es muy parecida a la distancia que hay, por ejemplo, entre Tenerife y un poco más allá en Canarias, a lo mejor Tenerife y Fuerteventura, o sea que no es mucha distancia, fíjate, te la tenemos ahí. Esto es China, el gigante asiático, como lo conocemos, tiene 1.400 millones de habitantes. China es ese territorio continental, pero esta su vecina Taiwán, con su capital Taipei, y con esos, oye, no son pocos habitantes, más de 23 millones de habitantes, con una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados, que equivale, por ejemplo, en España algo menos que la superficie de Extremadura. Así que no es demasiado grande, bueno, pero para ser una isla sí que tiene un tamaño interesante. Y esos 130 kilómetros es precisamente la distancia que separa a China continental de ese territorio taiwanés, autodenominado por ellos como territorio independiente. Claro, se miran de reojo, no se llevan bien. ¿Cómo empezó esta mala relación de vecinos? Pues vamos a tener que irnos hasta principios del siglo XX. Bueno, ahí vamos a empezar este recorrido porque es mucho más largo, ¿no? Fíjate cómo en 1912 ocurrió esto que vamos a ver. La antigua dinastía Qing de China dio paso a la República de China. Aquí se pusieron fin a 2000 años de dinastías de imperialismo en China y pasamos a una república que tuvo ciertas turbulencias porque en el año 1927 no se sostuvo esa dinastía y dio paso a una guerra civil que enfrentó, esa dinastía no, esa república, que enfrentó a nacionalistas, los que venían del gobierno de la República de China, contra los comunistas, que es lo que tenemos ahora. Eso de 1927 a 1929, pero ¿qué ocurrió en ese entonces? Pues que hubo una Segunda Guerra Mundial en la que China se vio invadida por Japón y tanto nacionalistas como comunistas se unieron para combatir a Japón. Cuando terminó la guerra, siguió la guerra civil y en 1949 los comunistas dieron paso a la República Comunista de China, la instauraron, y lo que era la República de China, ese gobierno militar y también esa población que era afín a esa república, se refugió en Formosa, una isla vecina que hoy es conocida como Taiwán. Claro, y a partir de ese momento, ¿cómo evoluciona Taiwán? ¿De qué vive? Pues a partir de ese momento, Taiwán hizo algo que se conoce como el milagro taiwanés, porque claro, esta gente se fue, bueno, aquí vemos, ¿no? Esa denominación de Formosa, República de China, Taiwán. Esa gente se fue allí a refugiarse, dijeron que
el gobierno legítimo de la República de China seguía estando en Taiwán. No reconocían el gobierno comunista del continente. Pero bueno, allí se instalaron, parecía que iba a ser algo temporal, nunca se reconocieron unos a otros y en 1960, bueno, en esta década, se produjo el milagro de Taiwán. Porque claro, un territorio separado del continente podía haber sido un territorio infradesarrollado, pero ellos tuvieron una economía boyante, sobre todo en principio basada en la agricultura, pero últimamente también en las tecnologías. En los años 90, aparte de este milagro económico, también se produjo, vamos a llamarlo así, un milagro democrático, porque el régimen militar dio paso a una transición democrática que en los años 90, incluso en este siglo ya, ha dado lugar a diferentes elecciones y allí tiene instalada una democracia. Y hoy, en 2023, Taiwán tiene la economía número 21 del mundo con respecto a su PIB y también es una potencia mundial en semiconductores, que son estos microchips que están tan de moda ahora porque sirven para algunos componentes. Esa potencia económica de Taiwán es clave en también esas reivindicaciones que hace China sobre ese territorio. Efectivamente, geoestratégicamente esta es una de las joyas de la corona de Taiwán y es uno de los motivos en disputa. Mientras se resuelve esta partida de ajedrez entre China y Taiwán, Estados Unidos mueve ficha. Un destructor estadounidense se ha internado en aguas reclamadas por Pekín. Es un paso más en plena escalada de tensión por las maniobras militares chinas alrededor de la isla. China cerca a Taiwán por mar y aire. 70 aviones de combate y 11 barcos de guerra han acorralado la isla en la tercera y última jornada de maniobras. El detonante, la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Defensa de Taiwán ha calificado los simulacros de irracionales y advierte de que estos ejercicios ponen en peligro la seguridad nacional. En estas imágenes grabadas por Taiwán se aprecia cómo el ejército monitoriza cada movimiento de su rival. Insuficiente ante el poderío de Pekín, que lejos de calmar los ánimos, ha hecho público su plan para bombardear la isla. Tenemos la confianza y la fuerza para hacer frente a todo tipo de situaciones, afirma este oficial del PLA. Esto es un acto de intimidación, dice este soldado retirado. Al igual que él, la mayoría de residentes de Taipei rechazan el reclamo de China sobre la isla. Es el segundo repunte de tensión desde la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. La Casa Blanca pide moderación y asegura que mantiene abiertos sus canales de comunicación con China. Cambiamos de tono con una historia de corte más amable, aunque no exenta de riesgo. La protagoniza una mexicana que quiere estar sola, sin conexión con el resto del mundo y a mucha altura, en el pico más alto de su país concretamente. En esas condiciones quiere permanecer más de un mes. En la cima de la montaña más alta de México. Vamos a los 5000, estuvo el viento, la nevada. Se encuentra esta atleta. Perla López quiere ser la primera mujer en coronar y permanecer un mes en el pico de Orizaba. El reto conlleva la soledad, conlleva el clima, que no va a caer un rayo, que no voy a morir de hipotermia, que no me voy a dar mal de montaña. Su inspiración le viene del atleta español Antonio Garrido, quien no pasó 30, sino más de 60 días en el Aconcagua, en Argentina. Entonces de ahí me dije, wow, o sea, es increíble, quiero probarlo, quiero hacerlo aquí en México. Aquí en México nadie lo ha hecho tanto tiempo. Literalmente estoy agarrando el sol. Sin redes sociales, ni televisión, ni ninguna otra persona, ¿qué hace un alpinista tanto tiempo encima de un volcán? Grabo videos, veo el amanecer, regreso. Mi mamá me regaló, por ejemplo, la Biblia, entonces me la paso prácticamente leyendo, meditando. Eso sí, para garantizar su supervivencia, cada semana cuenta con apoyo médico, así como con un grupo de montañeros que le llevan desde comida hasta ropa. Siempre me ha gustado hacer cosas fuera de lo común, cosas que poca gente se atreve a hacer. Todo un afán de superación para alguien que ya ha subido más de 160 cumbres en sus próximos destinos, Perú y Chile. Bueno, y cada vez es más constatable el beneficio que aportan los animales al ser humano. Un ejemplo, la iniciativa que llevan desde 2019 en el aeropuerto de Cracovia, en Polonia, donde gracias a 3 perros, millones de pasajeros son capaces de controlar
su miedo a volar, gracias a su entrenadora que se dedica varios días a la semana a pasear por las puertas de embarque para ayudar a los pasajeros a lidiar con este estrés. Acariciar, hablar, interactuar con el animal consigue, al parecer, calmar a estas personas. Una terapia express que en Europa comenzó precisamente aquí, en este lugar, en Cracovia. Más animales protagonistas. En Atenas, los perros han tenido la oportunidad de pasear por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y a partir de ahora son bienvenidos. Así, como ven, los animales junto a sus dueños disfrutaban, probablemente admiraban, quién lo sabe, estas obras de arte. De esta manera se fomenta la unión y el acceso de las personas con mascotas a estos espacios. Bueno, ya estábamos diciendo que hoy es un lunes, un poquito más lunes, como siempre que pasamos un puente o unos días libres, a ver cómo lo llevan en Ponte al Día. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Desde luego es un lunes en mayúsculas después de estos días de descanso de Semana Santa. Sin duda, además, ha sido una Semana Santa de resurrección para el sector del turismo. Se ha rondado prácticamente el 80% de ocupación en todo el archipiélago. Y hablando de este tema de hoteles, de alojamientos turísticos, les quiero hacer una pregunta a todos los que nos están viendo desde casa. ¿Se han llevado alguna vez algo de un hotel? ¿Una crema, un champú, un jabón? Bueno, esos amenities, esos obsequios que habitualmente nos ofrecen los hoteles para los huéspedes, pues fíjense que hay un reciente estudio que afirma que el 81% de los españoles se ha llevado algo alguna vez de esos hoteles. Lo cierto también es que hay algunos a los que la mano se les va un poquito más allá. Lo hablaremos con los propios hoteleros y también lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico, porque hay algunos a los que les da cierta satisfacción llevarse este tipo de artículos. Vamos a hablar también de los radares que más multan en Canarias y también muy pendientes de la protesta de los trabajadores del Hogar Santa Rita en Tenerife, que nuevamente vuelven a salir a las calles en busca de una mejora de sus condiciones laborales. Todo esto y más a las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Venga, Pedro, hasta dentro de un momento. España despide una Semana Santa que desde el Domingo de Ramos al de Resurrección ha resumado el fervor de centenares de procesiones, ritos y tradiciones a lo largo y ancho de todo el país. Son escenas que hemos encontrado prácticamente en todas las ciudades de España. El norte de la península, mientras tanto, sigue luchando contra el fuego, aunque este lunes comienza con una situación más tranquila que la vivida ayer. Cantabria ha informado esta misma mañana que en 10 días de abril se han registrado 61 incendios.
todos provocados. A primera hora de hoy, en esa región, 3 continúan activos. La situación es algo peor en la vecina Asturias, donde en cualquier caso se ha mejorado con respecto a ayer. Además, ya se han identificado 5 presuntos culpables de haber iniciado estos fuegos y se investiga a 10 personas más. Asturias sigue vigilando este lunes 30 incendios que se encuentran en fase de revisión, más otros 7 que no han sido extinguidos, entre ellos este que ven, de Las Regueras, muy cercano a la capital, Oviedo. El presidente del Principado ha sido muy claro con el origen de estos fuegos. Estamos viendo acciones organizadas, encendiendo en varios puntos, nuevamente el Naranco ayer, como saben, otra vez un ataque al Naranco. Es decir, se están dando incendios por varios puntos con el objetivo claro de provocar daños. Este lunes la bajada de temperatura y la mayor humedad han favorecido la extinción de esos fuegos, que son la segunda oleada que les afecta tras la sufrida a partir del 23 de marzo y que arrasó con 20.000 hectáreas. Se espera que a finales de esta semana se pueda actualizar la cifra de terreno quemado. A pesar de la mejora del tiempo de hoy, hay riesgo extremo de incendios en 21 concejos y riesgo muy alto en otros 57. Bueno, vamos con el repaso meteorológico de nuestro país, de nuestra región y del mundo, con Emilia González, con una impresionante avalancha. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, nos vamos directamente a la frontera entre Francia e Italia, a los Alpes, porque allí en las últimas horas ha sido bastante complicada. Una avalancha importante de nieve, ahí la vamos a ver en directo, prácticamente la captaron las personas que estaban en ese lugar, que ha dejado 4 fallecidos, 2 personas todavía desaparecidas a las que se busca y 9 heridos. Es una zona bastante visitada, es una zona muy conocida, es el glacial del Mont Blanc, y allí muchos esquiadores pues ascienden hasta los 3.600 metros para luego descender con los esquís. Bueno, ha sido una auténtica tragedia. No hubo aviso de avalancha y por eso cogió a las personas que estaban allí totalmente desprevenidas. La última que hubo de estas características fue en el 2014 y se cree que el calor, una repentina subida de las temperaturas, así como el viento, han sido los posibles causantes de este alud de nieve tan importante y con consecuencias tan trágicas. Y mire, nos vamos a otro lugar muy cerquita de allí precisamente porque es todo lo contrario. Una bajada repentina en la zona norte de Trentino, en Italia, de las temperaturas ha provocado que los agricultores de la zona, sobre todo de frutales y sobre todo de cerezos, hayan tenido que calentar los cultivos, como estás viendo, con estufas de pellet y con algunas mantas, algunas mallas, encendiéndolas, alternándose cada noche, encendiéndolas para que la temperatura no descendiera lo suficiente como para estropear el cultivo, porque es un riesgo importante, es complicada la situación que viven allí, la estrategia, pero sí es verdad que si lo hacen bien, pues todavía conservan esos cultivos, el de esta temporada, y también preservan la resiliencia de las plantas para la que viene. Así que es una muy buena idea. Una estufa de exterior de estas que vemos en las terrazas, ¿no? Una estufa de exterior, lo que pasa que imagínate, a lo largo de todos esos campos, de todos esos cultivos de cerezos que ya han empezado a florecer. Es que el clima está un poquito loco con esas altas y bajas temperaturas así de forma repentina. Venga, y nos vamos a otro lugar del mundo, a Ecuador en este caso, a Quito concretamente, porque allí tampoco se esperaban esta repentina lluvia en forma de granizo que ha cubierto prácticamente todas las calles y que ha dado hasta para hacer muñecos de nieve. Hacía tiempo que no se veía en esa zona una imagen así. Bueno, los servicios de emergencia han tenido también que trabajar porque han resultado afectadas algunas vías y también casas. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales en esta zona de Ecuador. Bueno, pero para hablar de precipitaciones tenemos que irnos a Brasil y Perú, ¿verdad? Sí, porque últimamente esa zona justo del noroeste y centro de Sudamérica está, como estás viendo, cubierta absolutamente de agua. En este lugar donde estamos viendo, además, es una región que ha sido bastante castigada, Piura, en Perú. Las precipitaciones han sido tan intensas que ha llegado a llover en 2 días lo que suele llover en un mes. Así que las consecuencias son estas, que las personas tengan que ir, cruzar las calles, pues ahí, a bordo de flotadores. La verdad es que las consecuencias están siendo allí bastante drásticas. Y no están mejor en Brasil, Roberto, porque se repite la misma imagen. Calles totalmente anegadas. Esta es una región, Maranhão,
que está completamente inundada. Bueno, pues aquí ni calles, ni suministro de gas, ni gasolina. De hecho, están teniendo hasta problemas con la alimentación. Lula da Silva ya ha visitado la zona desde el aire, porque efectivamente por tierra no se puede hacer, y ya ha decretado la zona de emergencia en este lugar de Brasil, del estado de Maranhão. Bueno, pues volvemos a las islas, viendo cómo comenzamos esta semana, Emilia. Nos íbamos con muy buenas perspectivas, con muy buen tiempo, y regresamos con una calima que tiene a todos los alérgicos. Bueno. Y la culpable es una dana, una pequeña depresión en altura que tenemos justo al sur del archipiélago, y se ve bien dejando nubes medias y altas al sur de las islas. Es la que inyecta ese aire en su giro hacia el archipiélago, dejando este ambiente que estamos viendo hoy por la ventana de Calima, ¿verdad? Vamos a ver la evolución de esas próximas horas para fijarnos justamente en ese giro. Es aire que viene del este, del sureste, hace subir las temperaturas. Hoy suben las temperaturas un poquito, se van a mantener hasta mitad de semana, pero lo más importante que va a traer ese viento, que también va a soplar con intensidad, es esa calima. De momento el anticiclón de las Azores lo tenemos bastante desviado y bastante despejado, y eso lo que provoca es que nos llegue todo lo que está por el sur. Así que la calima la vamos a ver ahora mismo en este modelo de previsión para las próximas horas. Ahí la tiene. Va a prácticamente... La previsión está clara. Cubrir todo el archipiélago, y además hay un repunte mañana en Gran Canaria y en Fuerteventura. Así que allí la calidad del aire será justamente peor que hoy debido a esa entrada. La previsión para mañana, a destacar dos factores. Primero, la calima, ya hemos hablado de ella, pero segundo, el viento. Tenemos aviso meteorológico por viento intenso de más de 80 kilómetros en la isla de La Palma, de más de 75 en La Gomera y en El Hierro, y también en el sureste y oeste de la isla de Tenerife. Eso mañana. Aviso costero en El Hierro, en La Gomera y en el sur también de la isla de Tenerife. Y para mañana se incluye también el sur, este y oeste de la isla de Gran Canaria, con viento y con el aviso costero. Así que mucha precaución con ese viento, mucha precaución con ese mar, porque las rachas van a superar los de 70 a 80 kilómetros por hora, sobre todo en el caso de la isla de la Cumbre de La Palma. Y las temperaturas un poquito más altas, eso sí, subiendo de los 26, 27 grados puntualmente en algunos puntos. Algo a destacar, podría haber convección, eso quiere decir tormentas esporádicas en el entorno de Izaña y también por el sur del archipiélago. No es de extrañar que se vea algún rayo, porque tenemos esa inestabilidad en esa zona. Bueno, pero seguimos con temperaturas altas, ¿eh? En esta de parte momento de la sí, pero y eso es caldo de cultivo para que las tormentas crezcan. Ajá. Bueno, pues ya nos irás contando. Por lo pronto nos quedamos con esta situación y la dichosa calima. Mañana lo vemos. Yo es que no lo aguanto. Pero bueno, en fin, ya irá desapareciendo, y mañana hay islas que lo van a tener todavía peor. Nos vamos a ir con una conmemoración que se celebraba ayer, el 50 aniversario de la muerte del genial pintor Pablo Picasso. El artista Darío Gambarín ha querido rendirle homenaje tallando un retrato gigante en un terreno baldío de unos 25.000 metros cuadrados. Ahí es nada. Con un tractor y su rastrillo, el artista se inspiró en el autorretrato de Picasso de 1907 y ya ven lo que ha sido capaz de hacer. O sea que aparte de sus dotes artísticas, tiene buenas dotes para la conducción también, ¿eh? Hay que reconocerlo. Con estas imágenes nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!